Sin censura. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su espacio nuevamente. Recuerden que todos los jueves vamos a estar aquí hablando con la verdad. Y este es un espacio patrocinado por Movimiento Libertad, en el cual Movimiento Libertad siempre estará ahí defendiendo la libertad de expresión y fomentando la libertad y la democracia. El día de hoy hemos invitado a uno de los principales protagonistas e histórico personaje de nuestro país, Eugenio Chicas, el cual es miembro activo del FMLN, un defensor por la democracia y también un experto en asuntos electorales tanto nacionales como internacionalmente. En esta ocasión quiero que hablemos algo muy importante, porque si ustedes pueden ver acá a la par mía tenemos el tema del día de hoy, que son 3 años de gobierno, o sea, equivale a 3 años de mentiras y a 3 años los cuales no vemos hacia dónde va el rumbo de nuestra nación. En esta ocasión vamos a hacer ese análisis con Eugenio Chicas, que lo tengo acá en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Eugenio? ¿Cómo le va? Buenas noches, licenciado Irving Peña, mucho gusto, un placer estar en este espacio y también de la misma manera saludar a quienes nos siguen activamente en este Jueves sin Censura, un programa que llegó para quedarse y que está aportando muchísimo al proceso de democratización del país, sobre todo aportar elementos de juicio para que la familia salvadoreña tenga información suficiente que le permita valorar sobre el rumbo del país. Gracias por la oportunidad. En este programa recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo para todas las redes sociales y las plataformas digitales de Movimiento Libertad. Pueden verlo también en diferido y si no, en todo caso, y ustedes quieren ser parte del programa, quieren opinar, quieren dar su versión de lo que nosotros estamos hablando, pueden hacerlo en la caja de comentarios que tienen acá abajo, ya sea en YouTube o en Facebook, para que nosotros podamos venir y tomar en cuenta sus opiniones y sus sugerencias. Bueno, estamos hablando de que se han cumplido 3 años de mandato de este pseudo presidente que tenemos actualmente, en el cual quisiera que rompiéramos el hielo con esta pregunta. ¿Cuál es su opinión en estos 3 años de gobierno? ¿Cómo ve que van las cosas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que esperamos? ¿O realmente qué es lo que más le entristece a usted que haya pasado? Yo creo que este es un tema fundamental, pues para Ujú. hablar de 3 años de gobierno es hablar de 3 años de lo que es la vida en el país, la vida de la familia salvadoreña, y si los 3 años son malos, pues es tiempo perdido para la familia, para el país. En este caso, yo creo que para valorar el rumbo del gobierno de Bukele, qué bueno sería tener un plan de gobierno a la mano y poder decir, bueno, este gobierno en su momento, en su periodo, hizo esta oferta política, este planteamiento político, presentó desde sus inicios esta idea de rumbo de país y de acuerdo a eso se le puede valorar si ha cumplido, si no ha cumplido. Pero cuando uno revisa, yo escribo en el diario El Mundo cada semana y precisamente en la semana anterior presenté mi valoración pública sobre los 3 años de gobierno y comenzaba con esa reflexión. Por ejemplo, lo Ujú. normal es que todo gobierno en El Salvador, por un principio constitucional, tiene que remitirse al artículo 167 de la Constitución, que establece ese artículo que un gobierno debe de presentar un plan de gobierno. Ese plan de gobierno lo presenta por medio de su Consejo de Ministros, avalado por el presidente de la República, y ese plan de gobierno es la bitácora, es el instrumento de rumbo que determina las acciones que se compromete a hacer un gobierno para el desarrollo del país. Sin Sí. embargo, Bukele, después de 3 años de gobierno, nunca presentó un plan. O sea, El Salvador no dispone de un plan, de un instrumento, que un tanque de pensamiento, que una universidad diga, bueno, vamos a asumir el plan de gobierno, lo vamos a analizar y vamos a ver a la luz de ese instrumento qué ha hecho y qué no ha hecho este gobierno. Entonces, esa es una falencia, una grave inconsistencia constitucional
de que este gobierno no cumple, repito, el artículo 167, que lo obliga a presentar un plan de gobierno. Por lo tanto, a la hora de valorar, el único referente que podemos tener es el panfleto Cuscatlán, que es un documento que Bukele presentó durante su campaña electoral de lo que podían ser sus ofertas. Pero ese es un instrumento no solo de campaña, sino partidario. Pero bien, como eso es lo único que tenemos, yo he tomado un párrafo, que publiqué ese párrafo, para tenerlo como referencia, porque Bukele decía en su campaña, y está escrito en ese panfleto Cuscatlán: El Salvador será una economía con mayores niveles de generación de empleo, mayores niveles de competitividad internacional, con tasas de crecimiento de al menos 3.5, con déficit fiscal controlado y una deuda pública tendiente a reducirse como proporción del Producto Interno Bruto, con una estructura tributaria progresiva que responda a las necesidades sociales. Eso es lo único que conocemos de oferta política. ¿Qué es lo 3 que años de tenemos? mentira. Esa es la realidad. Una gran 3 años de mentira, mentira. porque vamos a los hechos, a los números. Lo primero es que él ofreció una economía próspera, generar un crecimiento económico que estuviera al menos, dice, por el 3.5, y solo en esta semana el Banco Mundial ya señaló de que la economía salvadoreña ya no va a crecer al 3%, sino que probablemente, y con tendencia a la baja, al 2.7. O sea, Sí, probablemente. O sea que puede ser menos todavía. la tendencia es a la baja. Primero el mismo Banco Mundial le había dicho que podía crecer el 3.5, después le bajó el 3, y hoy el Banco Mundial dice no, y la CEPAL también. Estos señores van a crecer al 2.7 con tendencia a la baja. Pero en segundo Por eso. lugar, Bukele había ofrecido más empleos en el país, o sea, prosperidad económica, empleo. ¿Cuál era la tasa de desempleo cuando Bukele asumió el gobierno en el 2019? Era del 6.3%. O sea, el desempleo que había en el país era del 6.3%. Y en cambio, de ese entonces para acá, por ejemplo, solo en el sector público han sido desempleados más de 10,000 trabajadores públicos, otro tanto en la empresa privada, y solo en este año, entre enero y febrero, fueron despedidos 11,600 trabajadores del sector privado. Entonces, y hoy el empleo ya no está en el 6,3% que estaba en el 2019, sino que de acuerdo a datos de la OIT, esto lo publicó Forbes, la revista Forbes inglesa, hoy el desempleo es del 9.5, del Esos datos, 9.5. O sea, esos datos son alarmantes. son alarmantes, y digo, doy la fuente, estos datos son certificados por OIT, los publica la revista Forbes, que es una revista inglesa especializada en temas económicos. O sea que a 3 años del gobierno de Bukele, y con aquella su oferta política de campaña que El Salvador iba a ser algo maravilloso, algo nuevo, algo diferente, que incluso nuestros compatriotas se Se iban a iban a regresar. regresar al país, iban a hacer caravanas pero de regreso, porque tal iba a ser el nivel de progreso, de desarrollo en este país, que la gente iba a emprender caravanas de regreso. Y sin embargo lo que tenemos es 3 puntos más de desempleo. Una Así es. situación sumamente grave. Grave, y las cosas están empeorando, porque si seguimos así, ya no vamos a estar ni siquiera contando o hasta sacando información, porque ya va a ser tan obvio. Bueno, de hecho es tan obvio, pero la gente no lo quiere ver. Todavía tienen esa salvedad, las personas que están gobernando nos tienen la salvedad que las personas están totalmente ciegas, no lo quieren ver. Pero cuando lleguemos a la crisis, pero la verdadera crisis, va a ser muy difícil para ellos seguir sosteniendo este tipo de mentiras. Le voy a poner ahora en pantalla, eh, para que usted vea una nota periodística en el cual hacen como un pequeño resumen
de estos 3 años y de estos 3 años, cuáles son las situaciones más importantes que tenemos que tomar muy en cuenta y a la vez está sucediendo en El Salvador. Como podemos observar, aquí tenemos la famosa fotografía, a donde todos lo están alabando. Podemos ver al señor presidente de la Asamblea Legislativa con una gran felicidad, alabándole siempre que él... O sea, tienen que hacerlo, eso es de ley. Cuando lo ven, hacerle el bendito y alabarlo, porque como sabemos estamos en una dictadura. Pero me llama mucho la atención esto. Una de las principales cosas fue el plan control territorial y las negociaciones con pandillas. Esa fue una gran mentira, que el plan control territorial iba a ayudarnos a todos los salvadoreños a hacernos sentir más seguros, pero lo que realmente estaba pasando era un pacto con las pandillas. Tenemos esto otro también, a donde hablan que hay muchas violaciones a los derechos humanos y aquí podemos ir viendo diferentes tipos de situaciones en las que están pasando. Pero ¿habrá alguna, Eugenio, la cual usted diga esta es la más grave? Yo creo para mí, de veras que la situación más grave es el conjunto del deterioro del país, por ejemplo, la crisis de inseguridad que está viviendo el país. La familia salvadoreña está en el medio de dos violencias. O la familia vive afligida por la violencia criminal de los grupos de pandillas, pero también la familia salvadoreña vive afligida por las batidas y redadas indiscriminadas que está haciendo la fuerza pública de Bukele, donde arrasan con lo que encuentran. Como lo ha dicho distintos, el gremio policial, por ejemplo, a los policías les ponen cuota, a los policías los combinan a capturar lo que encuentren, porque lo que tienen que llenar es una cuota. Están pagando justos por pecadores. En ese sentido, la crisis de inseguridad que vive el país está en el medio de dos vertientes de violencia. O son las pandillas criminales las que agreden constantemente a la población, o por otro lado es la violencia del régimen, la violencia del Estado, la que está agrediendo a la población, y mucha gente inocente, por ejemplo, ha tenido que ir a parar a la cárcel sin posibilidad de una defensa, sin que su familia sepa en qué lugar lo tienen detenido, en interminables detenciones que por un lado son 15 días, entre tanto le programan audiencia y luego cuando llega ante el juez le programan 6 meses más de encierro hasta cuando van a iniciar el proceso de investigación. Aquí, por ejemplo, la normativa constitucional es al revés. Aquí primero lo encarcelan y después averiguan y a esas alturas ya lo han condenado. O sea, el principio de inocencia se ha vulnerado para los derechos de la población. Entonces yo Y el creo que derecho el de grado defensa. de inseguridad es de los temas más graves que está viviendo la familia salvadoreña. Eso es lo más alarmante desde el punto de vista como usted como ciudadano. Pero como país, creo que esto es una crisis social que se le va a salir, o bueno, prácticamente ya se le salió de las manos. Quisiera hacerle la siguiente pregunta, también la voy a poner ahorita en pantalla, y sería, ¿existe una cacería política en estos 3 años de gobierno? Le hago alusión a eso porque hemos visto que con este régimen de excepción es la principal excusa para poder detener a diferentes detractores, o llamémonos nosotros oposición también, a la ideología o a lo que está implementando el gobierno. Porque como ellos no tenían una forma de callarnos o una forma de poder contrarrestar cuando nosotros sacamos la verdad a la luz, entonces se inventaron este régimen de excepción, aparte de jugar con la mente de las personas, de prometerles que iba a ser más seguro y prometerles que todo esto iba a acabar, pero lo que realmente lo que acabó fue el pacto que ellos tenían con los pandilleros. Pero ¿será que existe una cacería política hoy por hoy? Efectivamente, como lo hemos señalado los analistas políticos en el país, hay una persecución política. Eso yo lo señalé cuando comparecía a una de las comisiones legislativas, precisamente porque hay una persecución política. Bueno, porque en el país ya hay en estos momentos más de 20 presos políticos en este momento de distintas fuerzas políticas, principalmente del FMLN y líderes sociales. Hoy con el régimen de excepción, incluso ya hay algunos comunicadores encarcelados, liderazgos sociales encarcelados. O sea, este es un régimen que está persiguiendo a sus opositores y además de eso hay toda una campaña
desde el régimen dirigida contra los medios de comunicación, contra la prensa independiente, contra los opositores y sobre todo también contra las ONGs que se han dado a la tarea de investigar los excesos, de demandar la transparencia, de señalar los actos de corrupción. Entonces hay una persecución contra esas ONGs que se han dado a la tarea de destapar las irregularidades y contra comunicadores que han tenido una labor de denuncia contra el régimen. Algunos periodistas, por ejemplo, Ahí tengo uno en del pantalla, de Faro han hecho. tenido que abandonar el país. De hecho, ahí tengo uno en pantalla. Tenemos al comunicador de Apopa, el cual tenía un programa similar a este. Posiblemente eh, empezó a ser tan incómodo para el gobierno porque en este tipo de programas como el que nosotros estamos participando, en el cual nosotros estamos compartiendo, expresamos la verdad y la situación que está pasando en nuestro país desde el punto de vista objetivo, porque estamos presentando pruebas. Cada vez que nosotros hablamos algo, presentamos, es por eso que tenemos estos apoyos audiovisuales. Pero, ¿qué le pasó aquí al colega? Lo silenciaron porque estaba totalmente incomodando al régimen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como usted dijo, primero lo detienen, después de que lo detienen, ni siquiera lo investigan, sino que lo inculpan. Y lo inculpan porque como cuando es capturado en el régimen de excepción, no tiene derecho a defenderse. Mientras dura el régimen y como el régimen lo están posponiendo cada 30 días, para empezar están haciendo una gran tortura psicológica porque no saben las personas que están presas cuándo va a acabar. Entonces, ajá. Y además, por ejemplo, quienes han sido apresados no tienen derecho a una legítima defensa porque la gente no sabe ni en qué centro penitenciario ni en qué reclusorio lo tienen confinado. La familia no sabe a qué lugares los han llevado. Hemos visto los casos de centenares de gentes que son presentadas ante el juez y para 100 capturados hay un defensor público. O sea, el principio constitucional del derecho a la defensa no se está cumpliendo. Este es un hecho sumamente grave, como lo han señalado organismos especializados en derechos humanos, es tan grave también que está llegando a la categoría de personas desaparecidas por el Estado, porque durante un tiempo considerable su familia, sus esposas, madres, hermanas, etcétera, no saben dónde está detenido, no saben en qué reclusorio. Además, la gente tan siquiera sabe cuáles son los cargos que le atribuyen, por qué motivos los han detenido. Entonces, el panorama es tan arbitrario que en este sentido está creando toda una incomodidad en la familia salvadoreña. Los organismos de derechos humanos están haciendo una denuncia constante. Bueno, hay en este momento más de 5,000 mujeres detenidas, muchas de ellas madres de familia. Hemos visto el caso doloroso de madres que le están llevando a recién nacidos para ver cómo los amamantan tras las rejas. Entonces, esto se está convirtiendo en una tragedia humana de gran proporción, en un dolor humano que está enlutando a la población. Pero no solo eso, ya en este momento hay aproximadamente 30 personas que han fallecido, que han sido asesinadas bajo custodia del Estado. Cuando una persona es detenida, está bajo responsabilidad del Estado, del gobierno, de las autoridades de seguridad pública, del sistema judicial. Por lo tanto, tarde o temprano, este sistema judicial y el gobierno tendrán que responder ante organismos internacionales o locales por estos crímenes, por estos asesinatos, porque estas personas no están falleciendo de muerte natural. Estamos hablando de personas que resultan con lesiones, con torturas, con golpes, de personas que no están recibiendo una educación, una alimentación adecuada, de personas que padecen enfermedades terminales o enfermedades crónicas y no les permiten el acceso a sus medicamentos. Esta es una responsabilidad del Estado porque significa una clara violación de derechos Ah, humanos. los derechos. Tengo acá en pantalla, se lo voy a agregar información para que todos los amigos y los colegas que están comentando, que nos están diciendo que nosotros nos estamos inventando cosas,
pues tengo una información periodística acá en el cual dice de que entregó su vida hasta el último momento. Entierran a profesor que murió en el penal de Quesaltepeque y él murió porque fue capturado en el régimen de excepción y sufrió, ¿qué? Muchas cosas, muchas penumbras adentro de los centros penales, así como estaba diciendo usted, de que ni siquiera la familia sabe a dónde están, ni siquiera tienen información, ni tienen un defensor para 100 personas. Entonces, este tipo de cosas como la que estamos viendo en pantalla van a empezar a pasar. Y van a empezar a pasar más seguido si sigue con esto, porque de hecho yo creo que por lógica común, si sabemos que tenemos centros penitenciarios, tienen que tener un límite de personas. No es que van a agarrar solo porque se les dio la gana y van a empezar a agarrar a todos, sino que van a llegar, perdón, ellos a un momento en que las personas ya no van a caber y en ese caso, ¿cómo van a hacer? El tema es sumamente grave porque la gente debe de saber, El Salvador tiene 19 reclusorios, 19 centros penitenciarios. Hasta antes de esta guerra del gobierno contra las pandillas y contra la población, había 38.000 privados de libertad en esos 19 reclusorios y de esos 38.000 privados de libertad, 17.000 eran pandilleros. En este momento, el gobierno lo que ha hecho en esos 19 reclusorios donde había 38.000 privados de libertad, ha asignado a 35.000 personas más. O sea que ha pasado de 38.000 a 73.000 privados de libertad, muchísimos miles de ellos, gente inocente. Entonces, y ya el sistema penitenciario con 38.000 que habían Ya anteriormente, estaba colapsado. estaba sobresaturado, estaba arriba del 100%. Y en estos momentos, pues, el sistema que andará por el 400% o cuanto más. Por ejemplo, el sistema penitenciario tenía por presupuesto a principios de este año 55 millones de dólares el presupuesto de Ujú. centros penales. A estas alturas no sabemos que hayan reforzado el presupuesto. Tienen que poner más agentes penitenciarios. Entonces, las condiciones son tan precarias que lo que se está convirtiendo esos 19 reclusorios son en centros de muerte. Por eso, Sí, sí. la constante elevación de asesinatos, de enfermedades crónicas, por ejemplo, hoy los centros penitenciarios están plagados de tuberculosis, por ejemplo, de Ujú. enfermedades de la piel, enfermedades terminales, etcétera. O sea, es grave la situación, son inhumanas esas condiciones en las que el gobierno está metiendo a pobladores humildes. O sea, el Sí. gobierno no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde como Estado de ser garante de los derechos humanos de la población y de ser garante también del debido proceso al que debe de ser sometido cualquier persona que es privada de libertad. Sí, lo que pasa es que con esos errores que está cometiendo, los están tapando o están tratando la forma de transformar esa información con la propaganda publicitaria que tiene el gobierno, porque tiene una maquinaria bien enorme de desinformación hacia la población, porque no están presentando lo que realmente está pasando. Ahora, le quiero poner acá en pantalla otra pregunta el cual sería, ¿usted cree que el régimen esté matando a inocentes y beneficiando a los malos? No le digo con esto los malos los pandilleros, no le digo con esto los malos las personas a las cuales se está persiguiendo, sino que los malos en este caso vienen siendo las personas que están tomando decisiones, porque para mí esa sería la persona mala de este cuento. Bueno, en esto la situación es sumamente grave porque en la investigación que hizo el periódico independiente El Faro, ha podido demostrar ante la opinión pública de que el régimen de Bukele a lo largo de los 3 años ha mantenido una estrategia de negociación con los grupos criminales de pandilla. Y no solo una estrategia de negociación que ampara a estos grupos criminales, sino también que lo favorece, que incluso mediante esa negociación han liberado a peligrosos pandilleros, por ejemplo el caso del CRO, que lo que dice el sistema judicial en la investigación del Faro es que en el año 2019 había sido condenado
a 70 años de prisión y sin embargo fue liberado por personeros de gobierno. Un personero, un alto cargo de gobierno, lo sacó de la cárcel de máxima seguridad y según el reporte periodístico lo habría trasladado clandestinamente a Guatemala en un vehículo estatal, bajo protección de un alto cargo de gobierno. Entonces yo creo que este es un régimen donde se está protegiendo a los malos y condenando a los buenos. ¿Por qué? Porque hay miles de salvadoreños inocentes que están siendo condenados, mientras los malos, mientras los ministros corruptos, por ejemplo, Sí. hablo del ministro, por ejemplo, de Trabajo que le han señalado ilícitos en distintos medios de comunicación, hablo, por ejemplo, del señor Anglíker, que fue ministro de Agricultura y le señalaron distintos ilícitos. O sea, hay muchos funcionarios de gobierno que en una docena de expedientes de las CICIES fueron señalados por hechos de corrupción. Esos son los malos. O hablo de los casos, por ejemplo, donde Estados Unidos está requiriendo la extradición de prominentes jefes de estos grupos criminales de pandilla y el gobierno no los envía a Estados Los está Unidos protegiendo. habiendo un tratado de extradición y los está protegiendo. Entonces, el gobierno protege a los corruptos, el gobierno protege a los malos mientras está atacando a la población más humilde, mientras persigue a los periodistas y a los medios de comunicación independientes, mientras persigue a las ONGs, mientras persigue, en este caso, a los líderes sociales que se están dedicando a abrir los ojos de la población. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa? Nosotros cada jueves y en el programa del doctor todos los martes estamos tratando de concientizar a las personas, de mostrar la verdad, tener fundamentos de lo que se está hablando, así como lo que estamos diciendo ahora. Usted está expresando y está diciendo lo que realmente está pasando con pruebas y la gente no lo quiere ver. Eso es lo que más me preocupa, que están tan ciegos, están tan cegados, pero no me explico hasta el día de hoy, y eso se lo he venido preguntando a todos mis invitados, programas anteriores, que qué es lo que pasa desde su punto de vista para ver si logramos hacer eh, una unión de todos los pensamientos de todos los invitados que han pasado por acá de este programa. Pero ¿qué estará pasando con la población? ¿Realmente ganó el odio que sembró Bukele en todas las personas sobre la razón? ¿Qué será? Yo creo que lo que ocurre definitivamente es el mejor despertador de los pueblos es el estómago. La gente ha querido confiar, inocentemente la gente ha querido creer en que un liderazgo, en este caso Bukele, le resuelva sus problemas. Sin embargo, después de 3 años, y por eso yo leía al principio qué es lo que dice el plan Cuscatlán que presentó Bukele durante su campaña, que aunque no es un plan de gobierno, pero fue su oferta política. Él ofreció bienestar y la gente ha estado esperando eso. Por ejemplo, él ofreció en ese documento, como lo leí, disminuir la deuda externa del país en la proporción del Producto Interno Bruto del país. ¿Cuáles son los datos que tiene el país a estas alturas? Cuando Bukele llegó al gobierno, la deuda del país era de 19.800 millones de dólares. Ujú. 19.800. 3 años después, a febrero de este año, menos de 3 años, a febrero de este año 2022, la deuda pasó de 19.800 millones a 24.600 millones. ¿Cuánto aumentó la deuda externa del país en menos de 3 años? Aumentó 24%. Eso jamás lo habíamos visto durante gobierno alguno, durante los 30 años después de la suscripción de los acuerdos de paz. En 30 Y, años nunca la deuda de este país había crecido en semejante dimensión como ha ocurrido en el gobierno de Bukele. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que se caracteriza por gastar, 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 por dilapidar los recursos públicos y no ha por tenido la chiviar, menor así, preocupación de presentar una reforma tributaria
para poderle llevar recursos justos al Estado. No ha tenido esa capacidad. Entonces, y no solo este gobierno está elevando la deuda externa del país, sino como lo vimos al principio, ha disparado el desempleo. Pero no solo eso. Cuando Bukele llegó al gobierno, la pobreza estaba en el 26%. En el 26% es lo que se podía considerar, de acuerdo a datos de la CEPAL, la situación pobre en el país, la gente pobre en el país. Hoy ya no es del 26%, es el 40%. O sea, la pobreza se ha disparado. Ahora, ¿qué va a ocurrir? En la medida que la gente vea el hambre en el país, lamentablemente, bueno, ya se está viendo. El ya alza se de los está precios y la viendo. inflación. Ya se está viendo. Por ejemplo, la inflación hace 3 años era del 2%. Hace 3 años. ¿De cuánto fue la inflación en febrero de este año? Fue de 6.7. ¿De cuánto ha sido en esta primera semana de junio? De 7.5. O sea, ya estamos arriba del 7% de inflación. La gente lo entiende de otra manera. La botella de aceite que costaba $1, hoy cuesta $2.20. El Más cartón coloquial. de huevos que cortaba $3.50, hoy cuesta $5 el cartón de huevos. O sea, la libra de frijol que valía 75 centavos, hoy vale 1.25. Entonces, esa es la realidad que está viviendo el país. Todo, absolutamente todo, ha subido de precio. Entonces, yo creo que indudablemente el mejor despertador de los pueblos es el estómago, y a 3 años del gobierno de Bukele, este gobierno, lejos de enfrentar y solventar los graves problemas del país, está agudizando, está creando mayor pobreza, más desempleo, más desesperanza, más crisis social. Entonces yo creo que son 3 años desastrosos los que ha ofrecido Bukele a la población salvadoreña, y esto que todavía no hemos hablado del Bitcoin. 3 años históricos, pero para mal, no para bien. Para hundir el país. Le quería pedir 2 minutos de su tiempo porque hemos llegado a la mitad de nuestro programa y tenemos que darle espacio a nuestro anunciante Resistencia Ciudadana y al clásico Foca Coin de la semana. Me espera por ahí unos 2 minutos, ya vamos a regresar. Bueno amigos, hemos llegado a la mitad del programa. Hemos estado analizando prácticamente los primeros 3 años de gobierno que han sido súper nefastos para nuestro país, para la población. Y vamos ahorita a pasar a lo que más nos interesa, que es el Foca Coin de la semana. Vamos en este momento, ya regresamos. Y el Foca Coin de la semana es para... ¿Tan sabios son estos hombres? Claro que sí. Escuchemos al primero. Pero también sabemos que hay alcaldías en el interior del país donde se puede enterrar solamente porque la persona está fallecida. De que tiene razón, tiene razón. Es que la verdad es la verdad. Porque de que lo dijo, lo dijo. Y de que lo escuché, lo escuché. Ahí está. A ver, repitamos la repetición. Pero también sabemos que hay alcaldías en el interior del país donde se puede enterrar solamente porque la persona está fallecida. Interior del país donde se puede enterrar solamente porque la persona está fallecida. Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde.
Soy fuerzas que se unen en un cordón humano, las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. De tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario en hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Bueno amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Para Movimiento Libertad y para mi persona es un honor, es un placer y un privilegio estar nuevamente con todos ustedes. Y en la primera parte estuvimos analizando con el señor Eugenio Chicas los 3 años del gobierno del presidente Bukele, los cuales hasta este momento, según el análisis que hemos hecho, lo vamos catalogando, y creo que así vamos a terminar el programa, catalogando como desastroso, porque en estos 3 años han habido promesas que no se han cumplido, han habido muchos movimientos turbios que todavía se van a seguir dando, y a todo esto vayamos abonándole a la inflación económica que se ha dado y la poca credibilidad del régimen de excepción. Así que quisiera darle la bienvenida nuevamente a Eugenio Chicas, el cual nos va a estar ayudando a definir muchos términos y muchas circunstancias las cuales nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Bienvenido a la segunda parte, Eugenio. Muchas gracias, Irving, y gracias nuevamente por la oportunidad y reconocer la atención de quienes siguen este prestigiado programa de Jueves sin Censura. Así es que gracias por la oportunidad y por el espacio. Así es. Quisiera que iniciáramos la segunda parte con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las promesas que se han incumplido estos 3 años? Yo tengo para poder
dar como un empujón para que empecemos a hablar acerca de esto, esta nota periodística que la voy a poner aquí en pantalla, que es de la prensa gráfica, y dice que las 10 promesas que se han incumplido por Bukele. Las vamos a tratar de leer rápido. Dice, lanchas ambulancias, abrir archivos de la FAES. Yo creo que la gran mayoría de nosotros se recuerda todo el problema que pasó con esos archivos. La Comisión Anticorrupción, esa fue una de las cosas que fue lo más popular, bueno, una de las cosas más populares que él lanzó en su campaña, la cual iba a decir que iba a acabar con la corrupción, pero escupió y le cayó en la cara la saliva. El Hospital Rosales, ese es otro, prefirió hacer un hospital de mascotas, de perros, de gatos, de tortugas, de patos, conejos y todo eso, y no el hospital para el pueblo. La partida secreta. Yo me recuerdo que él dijo en un Twitter que había eliminado la partida secreta, pero esa partida secreta hoy se llama la partida de gastos reservados. Aumentar el FODES, los alcaldes, como la gran mayoría son alcaldes de nuevas ideas, no se están quejando porque tienen que alabarlo a él y decirle sí, todo está muy bien. Extraditar al expresidente Funes no lo ha hecho. Un comisionado anticorrupción que tampoco lo ha hecho, reforma de pensiones y proyectos del Pacífico, donde se recuerden que dijo que iba a ser un tren que iba a cruzar todo el Pacífico. Bueno, estos 3 años de puras mentiras, y quisiera su opinión, ¿cómo lo ve esto al respecto? ¿Como el más mentiroso de la historia de El Salvador? Efectivamente, y yo a eso le quiero agregar, leyendo el documento, porque yo he estudiado todo el documento Cuscatlán que presentó Bukele en su campaña. En ese instrumento, las palabras más mencionadas por Bukele y su partido eran transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción y participación ciudadana. Esas fueron las 4 categorías que inundaron el documento, y a estas alturas, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un gobierno que no tiene nada de transparente, un gobierno de lo más opaco, que ha cerrado todos los canales de acceso a la información pública, un gobierno que además no solo dejó de ser transparente, nunca fue transparente, sino también que los mecanismos de lucha contra la corrupción que estaban establecidos en el país los desmontó, porque se tomó la Fiscalía General de la República, se tomó la Corte Suprema de Justicia, quitó los jueces y puso jueces a su beneficio, y los 12 expedientes, la docena de expedientes sobre la corrupción que la CICIG había trabajado, las CICIG que él mismo creó junto a la OEA para que investigaran los temas de corrupción. Entonces vino y engavetó inmediatamente esa docena de expedientes que habla de casos de corrupción del gobierno de Bukele, y donde él se había comprometido, incluso él se atrevió a decir públicamente de que el que apareciera vinculado a hechos de corrupción, él mismo lo iba a meter preso. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Entonces, ¿pasa que se queda sin ministros? Se queda sin ministro, pues se queda sin partido. Entonces, lo que ha ocurrido es eso, pues, o sea, Bukele es un mentiroso, Bukele y su gobierno, porque, insisto, las palabras más recurrentes en su oferta política fueron esas: acceso a la información, transparencia, lucha contra la corrupción y participación ciudadana. Y en estos momentos lo que ellos han hecho es, por ejemplo, todos los expedientes de acceso a información pública no son accesibles hasta dentro de 7 años. Y esos 7 años, si ellos continuaran en el gobierno, pues obviamente lo van a prorrogar para que nunca la gente sepa lo que este gobierno está gastando a manos llenas, dilapidando los fondos públicos de este país. Entonces yo creo que este ha sido uno de los temas más fatales. Otro de los temas es, este gobierno se comprometió, y Bukele tiene mucho que ver con eso, con incrementar el FODES a las municipalidades. De hecho, Bukele, siendo alcalde,
de Nuevo Cucatlán y después de San Salvador, él apoyó, respaldó y acompañó la idea de que se le diera más recursos públicos vía FODES a las municipalidades. Y sin embargo, bueno, el gobierno anterior y la Asamblea Legislativa anterior llevaron el FODES, que es el fondo con el que se apuntala las obras locales, municipales, al 10%. Y sin embargo, ¿qué hizo Bukele? Quitarle el FODES a las municipalidades. Una medida salvaje, sobre todo porque el FODES es un instrumento que en toda América Latina, en Europa y en cualquier país del mundo, lo que los gobiernos, lo que los estados están haciendo es aumentar las partidas de descentralización, proveer a los municipios de más y mejores recursos y darles más competencias. O sea, el municipalismo está recibiendo más recursos y más competencias a nivel mundial, y el único país donde eso no se cumple es en El Salvador, porque Bukele decidió robarles el FODES a las municipalidades para, con sombrero ajeno, con los recursos de las municipalidades, proponerse hacer obras públicas de manera centralizada mediante la Dirección de Obras Municipales, que es un organismo que ya se demostró ampliamente que es un nuevo organismo, pero es inoperante. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de conocer cuáles son las verdaderas necesidades de los municipios, y lo que vemos son incluso alcaldes del partido de gobierno de Bukele quejándose de que no les dan recursos, que no les hacen obras, alcaldes aliados de Bukele, de Gana y otros partidos políticos quejándose porque la Dirección de Obras Municipales no les está proyectos a sus comunidades, y la gente desesperada porque eligió a sus alcaldes, y esos alcaldes hoy no tienen ninguna capacidad de poder ejecutar obras municipales. O sea, un tema sumamente penoso para el país, porque indudablemente hay un retroceso en materia de desarrollo local. La comunidad internacional, España, la Unión Europea, nos habían acompañado, nos habían ayudado a desarrollar el municipalismo en el país. Sin embargo, hoy, y en esto no podemos decir que Bukele es ignorante, que Bukele no sabe lo que hace, porque Bukele ha sido 2 veces alcalde. Por lo tanto, él sabe, él conoce las necesidades de las municipalidades, y hoy lo que vemos es un presidente mentiroso que, después de haber ofrecido que iba a fortalecer las municipalidades, hoy le roba el Fondo de Desarrollo Local, el FODES, a las municipalidades para embolsárselo en su gobierno. Y digo embolsárselo porque las obras, ni vía municipal, ni vía la Dirección de Obras Municipales, DOM, no están llegando a la gente. O sea, no se está desarrollando, creando desarrollo local en el país, y por eso cuando el Banco Mundial evalúan el desarrollo del país, por eso es que se señala la pobreza se ha incrementado en un 40%, porque la pobreza tiene que ver no solo con las dificultades que tiene la gente para poder asegurar su comida, sino que tiene que ver con la cobertura de agua, con los caminos vecinales, los caminos rurales. Y alguien te dirá, ¿y qué tiene que ver un camino vecinal con la comida de la gente? Porque por esos caminos vecinales que en los 3 años de Bukele no se les ha dado mantenimiento, no hay posibilidad de llevar un saco de abono para las cosechas, o no hay posibilidad de sacar las cosechas de esos barrancos, porque los caminos vecinales no son aptos para el trabajo que desarrollan los productores. Bueno, señalar de que en estos 3 años de Bukele, solo el año pasado, quebraron 18,000 ganaderos. 18,000 ganaderos dejaron de producir carne y lácteos porque se fueron a la quiebra. 18,000 productores de lácteos y ganaderos.
han dejado Ahí. de producir en el país. O sea, ¿por qué? Porque la pobreza está devorando el país, porque no hay asistencia. Los programas de asistencia técnica que habían en este país vía CENTA han sido desmantelados. Por ejemplo, el programa Agricultura Familiar, que era uno de los programas más laureados, que estaban aportando desarrollo a la familia salvadoreña, hoy ya no existen. Entonces, esa situación pues está hundiendo en una situación de desesperanza a la familia salvadoreña en este tercer año del lamentable gobierno del señor Bukele. Hay una teoría conspirativa que anda en la voz popular del pueblo en la gran mayoría, por el lado de nosotros de la oposición, en la que se dice que todo ese dinero del FODES fue una buena parte de lo que se apostó para la compra del Bitcoin. Bueno, hoy en día estamos viendo que el Bitcoin cada vez va para abajo, cuánto dinero se está perdiendo. Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿usted cree que tenga alguna relación ese dinero del FODES con respecto a lo que se le apostó al Bitcoin? En este caso yo me voy a referir a las palabras que utilizó el doctor Fortín, que tiene mucha razón y mucha lógica, que quizás le pusieron chivo a la billetera virtual porque estaba chiveando con nuestro dinero. Entonces se hace una alusión a eso. ¿Será que cabe una posibilidad? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que así ha sido. ¿Por qué? Porque en primer lugar son recursos públicos, que si faltan en el desarrollo local es porque los han dilapidado en otra cosa. Y la gente no tiene una idea clara de qué pasó con el Bitcoin. La gente debe de saber que esta aventura del Bitcoin en el país, primero que es una aventura que ha sido ampliamente criticada por todos los organismos financieros internacionales, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por los países amigos, por los tanques de pensamiento, por las universidades, por la CEPAL, o sea, todos los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo, las universidades que tienen tanques de pensamiento en materia económica, le advirtieron a Bukele del grave error que consistía en llevar el Bitcoin a categoría de ley y convertirlo en un recurso obligatorio por ley en el país. Ahora bien, no solo ha sido la promulgación de una ley, no, el tema es más grave. El tema es tan grave que, por ejemplo, la gente sabe que el gobierno decidió regalar a $30 por cabeza y a estas alturas el pueblo salvadoreño y nadie tiene un estudio claro de a cuántos salvadoreños, a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones, a 4 millones, a cuántos le regalaron los $30. Pero todavía hay otra duda razonable también que es importante dirimir, y es que haría falta una auditoría para poder establecer si ese dinero no habrá sido depositado en cuentas amañadas, en cuentas creadas con robot, en cuentas falsas, y alguien se haya adueñado de ese dinero. O sea, porque hasta hoy no hay una auditoría pública ni de la Corte de Cuentas, hasta hoy el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Banco de la República, que es el que lleva cierto control sobre esas cosas, se han negado a dar información. ¿Y por qué señalo que tan delicado es eso? Es delicado porque fíjense que cuando el gobierno distribuyó los $300 por cabeza durante la pandemia, que regaló $300 otra vez, por otro cabeza, regalo. Entonces, de esa experiencia, la Corte de Cuentas dice que hay 100,000 casos de 100,000 individuos, personas, que recibieron los $300 de los que no se sabe quiénes son. No hay registro de DUI, no se pueden identificar quiénes son. Y son 100,000. Y son 300 por cabeza. ¿Cuánto es eso? 30 millones. Entonces, y eso se supone que personas físicas recibían los $300.
Y hoy la pregunta que uno se hace es, ¿y esos $30 que los daban por un mecanismo virtual, por un mecanismo electrónico, qué auditoría nos puede certificar si es cierto que esos millones de dólares se han entregado a personas de carne y hueso o a personas individuales que efectivamente los necesitaban? ¿O habrán sido robots los que en cuentas electrónicas se embolsaron ese dinero y algunos operadores mafiosos lo hayan hecho? O sea, son preguntas que la gente se hace porque a estas alturas, por ejemplo, no solo son los 150 millones que Es lo que recibió se dice, pero Bukele no, desde la no, no, Asamblea no es real. Legislativa para manejar esos $30 por cabeza, es el montaje de la billetera Chivo Wallet, es el montaje de todas las casetas que han montado en el país, que por cierto, esta semana hubo un estudio donde ya muchas de esas casetas, de esos cajeros electrónicos de Chivo Wallet, ya no tienen dólares. Usted No. llega a querer hacer una operación para poder convertir Bitcoin a dólares y no tienen dólares, no hay. Pero la gente debe de saber que Bukele y su gobierno en esta aventura del Bitcoin han gastado más de 400 millones de dólares. Más de 400 millones. Entre tanto, el gobierno le debe a la Universidad del Salvador 15 millones del año pasado del presupuesto de la universidad que no se los ha podido cumplir y 16 millones de este año, 2022. O sea, solo a la Universidad del Salvador le debe 31 millones. Y sin embargo, se ha dado el lujo de dilapidar más de 400 millones en una aventura como es el Bitcoin, que no está aportando nada y que de esos 400 millones ya perdió 40 millones. O sea, ¿quién en su sano juicio hace un negocio para perder? Así Entonces, es. claro, como son fondos públicos. Pero como no es dinero de él, es dinero del pueblo, entonces para él es fácil tomar esa decisión. Porque si a él le falta, agarra de donde pueda agarrar. Eso es lo que está pasando. Ahora bien, quisiera ponerle aquí en pantalla, ya para irnos despidiendo ya del programa, porque ya se nos está acabando el tiempo. Siempre al invitado le hacemos esta pregunta para que le dé un mensaje directo a la población y a los que nos están viendo y los que nos están escuchando. ¿Cuál sería su consejo en este momento? ¿O cuál sería la recomendación? Mi recomendación es que el pueblo salvadoreño debe de saber que ningún Mesías, ningún líder improvisado como Bukele va a resolver los problemas de este país. Los problemas de este país los va a resolver la sociedad salvadoreña en la medida que nos organicemos. Yo creo que este es un periodo político y social donde toda la población debemos de estar en algo, pertenecer a algo. Eso significa, por ejemplo, pertenecer a la directiva de nuestra colonia, de nuestra comunidad, del centro educativo, a clubes sociales, a organizaciones comunitarias, a organizaciones religiosas, a organizaciones de la resistencia ciudadana y de la resistencia popular, a sindicatos, a gremios profesionales desde los cuales podamos hacer oír nuestra voz, desde los cuales podamos dar lucha ideológica y política por los graves problemas que se están dando en el país, debamos de denunciar. En segundo lugar, además de organizarse, creo que es importante elevar nuestra voz y participar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos los espacios de debate público, hacer sentir nuestra voz. Yo creo que el pueblo salvadoreño poco a poco va despertando del letargo, pero es tarea de todos, es tarea de la sociedad generar conciencia, generar ánimo de organización y mostrar disposición de poder contribuir a las transformaciones del país. Así es, bueno, nada me queda nada más que decirle muchas gracias por su participación en nuestro programa. La verdad ha sido de mucha ayuda, ya que cada día y en cada programa aprendemos diferentes términos y diferentes puntos de vista
de las personas, de los ciudadanos, de los amigos, de los compatriotas. Para todas las personas que estuvieron escribiendo, que estuvieron preguntando, se les va a dar respuesta al finalizar el programa por medio de las redes sociales. Y nada más decirles que los espero próximamente en otro video programa los días jueves. Gracias, señor Eugenio, chicas, por la oportunidad que nos da. Ha sido un placer, un honor y un privilegio para Movimiento Libertad y para mi persona compartir cámara con usted nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Irving Peña, y gracias a quienes nos siguen. Gracias a este espacio de Jueves sin Censura y al Movimiento Libertad por la oportunidad de poder expresar mis ideas. Muchas gracias. Así es, pasen buenas noches, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Hasta luego.